En primera persona, la opinión de Emiliano Cotelo. Ya sobre el final del año, quiero comentarles alguna reflexión que me quedó pendiente sobre el proceso electoral 2024 y sobre nuestro trabajo periodístico en torno a él. Como ustedes saben, hubo mucha discusión sobre el tono de esta campaña, que era fría, que era aburrida, que no aparecían en ella planteos llamativos o movilizadores, que los dos principales candidatos no tenían gran carisma. Puede ser que haya habido algo de eso, sin duda. Pero sobre todo, a mí me resultó más evidente que nunca que las campañas electorales en Uruguay son demasiado largas. Y aclaro ya mismo, no siempre fue así. Me estoy refiriendo a la etapa de la vida política de nuestro país que se inició con la reforma constitucional de 1996. Hasta aquel entonces teníamos una sola jornada de votación de autoridades cada 5 años. Sí, solo una. El último domingo de noviembre del 5º año se elegía simultáneamente todo. La integración de las 2 cámaras del Parlamento, el presidente de la República y el vicepresidente, los 19 intendentes y los integrantes de las respectivas juntas departamentales. No digo que aquello fuera ideal, pero con la reforma de 1996 se agregaron 3 actos de votación. Las elecciones internas obligatorias de los partidos políticos, la eventual segunda vuelta para definir al presidente de la República y las elecciones departamentales y municipales separadas de las elecciones nacionales. Por lo tanto, se generó un calendario de 4 elecciones que se extiende por 11 meses. En esta ocasión, concretamente, del 30 de junio de 2024 al 11 de mayo de 2025. Eso fue un cambio enorme. Y por supuesto que la campaña electoral va bastante más allá de esos 11 meses. Si bien oficialmente la propaganda proselitista recién puede empezar en los medios de comunicación un mes antes de las elecciones internas, los nombres de los precandidatos presidenciales comienzan a surgir y discutirse mucho antes, digamos, en el segundo semestre del año anterior. Y ahora, en diciembre, después del balotaje, mientras se tramita la transición a nivel del Poder Ejecutivo, ya estamos en otra danza de nombres, la danza de los posibles candidatos a intendente. Así que la suma de las 4 campañas se va a terminar llevando casi 2 años. Y en particular, todo lo relativo a la elección de autoridades nacionales insumió esta vez los primeros 11 meses de 2024 más 3 o 4 meses del final de 2023, o sea, 15 meses. Nosotros acá en Perspectiva seguimos muy de cerca todas estas alternativas. Los posibles precandidatos que se echaban a rodar, los acuerdos entre sectores para apoyar a un precandidato o a otro, los lanzamientos de las campañas de los aspirantes en cada partido, la discusión de propuestas programáticas o directamente la discusión de programas de gobierno, etc. Era lógico que lo hiciéramos. Este es un espacio periodístico que siempre ha tenido a los asuntos políticos como una prioridad en su agenda. Pero, y ahí vamos llegando a mi inquietud, ¿no se nos habrá ido la mano? Pusimos cuidado en no dejarnos arrastrar por los ribetes más chatos y berreta de las polémicas entre dirigentes. Por el contrario, reclamamos que las discusiones se centraran en ideas y propuestas. Y en nuestras entrevistas con las principales figuras, con sus operadores y con sus asesores, privilegiamos lo programático, tratando así de ir a fondo en las iniciativas de cada uno de ellos a propósito de cuestiones clave que nuestro país debe encarar. Incluso organizamos debates temáticos para contrastar visiones en esa materia, la materia programática. Y hasta preparamos un especial en nuestro sitio web, en la previa de las elecciones internas, para exponer con claridad las principales propuestas y para comparar las de los postulantes que competían en cada partido. Es decir, acá nos esforzamos por poner el foco de nuestro trabajo en la sustancia de la campaña. Pero claro, además queríamos abarcar
a todos los partidos, sectores y aspirantes, por lo menos los más relevantes. Y ahí apareció otro de los desafíos. Además de que esta campaña era muy larga, en su primer escalón, el de las elecciones internas, tenía demasiados precandidatos. Sí, observen que, pese a que algunos se bajaron en el camino, el día de la votación, el 30 de junio, hubo en el Partido Colorado 6 precandidatos, en el Partido Nacional 5 y en el Frente Amplio 3, más otros 17 de los partidos más chicos, haciendo un total de 31. Ese factor enrareció también, de hecho, nuestra tarea. ¿Por qué? Un programa de radio tiene una duración determinada. No es como un diario o un semanario donde es posible agregar hojas si es necesario. No. Así que si teníamos que destinar más espacio a la campaña por la cantidad de precandidatos, nos veíamos obligados a dejar afuera otros temas, no ligados a la carrera electoral, que tal vez debíamos haber abordado en esos días. Y por último se sumó otro factor, la existencia de 2 propuestas de reforma constitucional que se iban a someter a plebiscito simultáneamente con las elecciones nacionales. Una de ellas, la de la seguridad social, especialmente sensible, que era imprescindible encarar con cuidado y con varias voces. Bueno, todo esto llevó a que la campaña electoral acaparara demasiado tiempo, demasiado lugar en nuestra grilla, una grilla que no podíamos expandir. Esa es la evaluación que yo hago. Y va quedando claro, no me deja conforme. Es, digamos, mi autocrítica. Nadie discute que las elecciones son instancias fundamentales de nuestro sistema democrático, pero yo creo que no deberían ocuparnos tanto tiempo, tanto espacio como ocurrió en esta oportunidad, por lo menos acá, en perspectiva. No me parece razonable, ni aun cuando nos concentramos en lo más serio y constructivo, o sea, las propuestas y los programas. Es cierto que en Uruguay tenemos que pensar más en clave de futuro porque arrastramos asignaturas pendientes muy importantes que requieren nuestra atención y nuestra creatividad. Sí, pero esto que estaba sucediendo es otra cosa. Es casi una caricatura de aquella obligación de pensar en el Uruguay que tenemos que construir. ¿Por qué? Y porque nos pasamos 2 años, de los 5 que dura un gobierno, escuchando y analizando ideas que supuestamente sería bueno implementar en el periodo siguiente. Encandilados por esas propuestas más o menos buenas, que tienen que ver en realidad con la próxima presidencia, desatendemos para empezar situaciones o cuestiones fundamentales de la coyuntura actual. También le quitamos tiempo a la información y el análisis de nuevas tendencias a nivel mundial en lo político, lo científico, lo tecnológico o lo sociológico, y hasta desplazamos a un costado los debates verdaderamente profundos sobre el futuro de nuestro país, sobre todo a mediano y largo plazo. Por supuesto, esta es una consideración muy personal y referida a mi trabajo, a nuestro trabajo acá en perspectiva. Pero tal vez tenga un alcance más general. No sé si en estos hechos que acabo de exponer para el caso de este programa no hay pistas que ayuden a entender la distancia con la que la mayoría de la población siguió esta campaña, especialmente en toda su etapa inicial, hasta la proximidad de la primera vuelta, etc. Yo creo que la extensión exagerada del ciclo electoral uruguayo es un problema que debería analizarse con cuidado. Hace poco consulté a autoridades de la Corte Electoral qué les parecía la posibilidad de volver a correr por ley la fecha de las elecciones internas para que quedaran más cerca de la primera vuelta. Por ejemplo, moverlas de junio a agosto, así por lo menos el proceso se acortaba en 2 meses. ¿Qué me respondieron? Que esa modificación haría inviable el trabajo
que ese organismo debe realizar. Concretamente, me dijeron que la Corte Electoral necesita por lo menos 4 meses entre las elecciones internas y las elecciones nacionales. Y me explicaron los detalles y lo entendí. Ahora, confieso que ese golpe contra la pared me resultó muy frustrante. Ahora, si es así, si el ciclo electoral emanado de la reforma constitucional de 1996 no se puede abreviar, y como no creo que los dirigentes políticos estén dispuestos a pegar un golpe de timón para empezar más tarde sus actividades de campaña, ¿cuál es la única posibilidad que queda? ¿Cuál es la única alternativa para ordenar todo esto? Que los periodistas y los medios de comunicación le demos a esta temática el lugar que le corresponde. Un espacio más acotado, un espacio más razonable. Nosotros acá, en Perspectiva, nos proponemos desde ya ese objetivo para adelante. Y la primera prueba la tendremos con las elecciones departamentales que se vienen. Por una campaña electoral más corta o por un abordaje más acotado acá en Perspectiva, ese era el tema del espacio editorial. En Perspectiva, ideas, debate y tendencias también en las redes sociales. Seguinos en Instagram, Facebook y X.